Me hubiera gustado que en vez de estar aquí ahora las Elysian, para aquello que os quiero hablar, no estuviesen las Eli, sino que estuviesen las Linton. Tengo por ahí algún trozo de Linton. Podría traer ese trozo de Linton. Vamos a traer ese trozo de Linton aquí. Tengo aquí un muy contundente trozo de Linton y diréis, ¿pero de qué me estás hablando? ¿De dónde están las Linton? Bueno, pues las Linton me han gustado tanto, son unos altavoces tan tremendamente buenos, responden a ese concepto que he dado yo en llamar muscle speaker, altavoz musculoso, ese monitor estilo clásico de los 70, 80, con buffer de 8 pulgadas, así cuadradote. Me ha gustado tanto que lo he mandado tunear. Lo he mandado mejorar. Creo tanto en las posibilidades que tiene la Linton que lo he mandado a que me le hiciesen un upgrade, porque creo que es un altavoz fabuloso. Tal y como viene, ya es un altavoz fuera de serie, creo que es un auténtico prodigio en relación calidad-precio, pero fijaos si pienso que el altavoz es tan extraordinariamente bueno, tiene esa factura tan buena en su confección, que creo que incluso puede llegar a ser un altavoz de absoluta referencia, que no ya un modelo de tipo intermedio, o si queréis entry level, porque realmente tiene un precio, dados los estándares habituales de la alta fidelidad, podría decirse que incluso tiene precio más o menos razonable. Ya sabéis que cuando se habla de alta fidelidad, el término razonable, el término relativo, el término económico, son términos que hay que poner mucho en cuarentena, porque ya sabéis que la alta fidelidad jamás fue barata. Pero sí que es cierto que ya si nos adentramos en la zona peligrosa, vertiginosa de los 1000 o más euros, tenemos un altavoz de referencia que sin duda es el Linton. ¿Qué ocurre? Que yo estoy convencido de que el Linton va más allá de lo que habitualmente ocurre con altavoces de ese entorno de precios. Hay dos pruebas evidentes para ello. La primera, que me quedé con las unidades que me dejaron, y la segunda, que las he mandado tunear de lo mucho que creo en ellas. Creo que con eso está todo dicho. Pero es que cualquiera que lleve un tiempo en este mundillo, cualquiera que esté habituado a ver, tocar los productos, cuando de repente tiene en sus manos este tipo de acabados, cuando uno ve la contundencia, cuando uno ve cómo están hechos, cuando uno tiene ocasión de ver el detalle, cuando encima ves que se pueden colocar aquí discos de vinilo, se pueden colocar libros, dices, es que no doy crédito de que hayan conseguido hacer algo por ese precio. Como digo, no tengo aquí el altavoz para poder enseñaros el altavoz, tengo las fotos de las mías de archivo, y el recinto de las Linton evidentemente no es el de las Elysian, que marca un punto y aparte, pero el recinto de las Linton evidentemente deja bien claro qué tipo de altavoz es, cómo está acabado, cómo está terminado, cómo se ha tratado el refuerzo interno, el detalle que se ha puesto en que la caja no tenga una coloración por el propio recinto, los materiales que se emplean. En definitiva, la Linton es un producto redondo. ¿Y cómo suena la Linton? Me lo habréis escuchado decir muchas veces, porque de hecho el vídeo de las Linton, o los vídeos del canal de YouTube sobre las Linton, son los que tienen, o de los que tienen más visitas. La Linton es un superventas y no es por amor al arte. La Linton ha venido a quedarse, ha venido a convertirse en un nuevo estándar, porque no deja de ser lo que es. Es una caja que, por el precio que ofrece, tiene un rendimiento mayúsculo, sobresaliente. La Linton probablemente no sea un altavoz sobresaliente en todo, pero sí que es más que notable en todo y muy sobresaliente en muchísimas cosas. La Linton tiene una capacidad innata para ofrecer una escena sonora tremenda, gigantesca, amplia, un grave muy contundente, sin duda por ese recinto, ese cubicaje y por los 8 pulgadas. Al mismo tiempo, transparencia, una escena sonora consistente, con los perfiles, con los contornos bien dibujados, y además, al mismo tiempo, es una caja a la que diría no le falta detalle, pero por otra parte huye de la espectacularidad, huye deliberadamente de ofrecer un sonido llamativo, un sonido que pueda ser en algún momento dado para largas escuchas fatigante, puesto que tiene detalle, tiene precisión, pero es una caja, ya digo, suave, tiene una presentación sobria en el extremo alto, lo cual hace que sea muy apropiada para largas escuchas. Además, la Linton, ya hablando en términos de anécdota, la Linton ofrece otra cosa muy singular. La Linton es una caja peleona. Es peleona en el sentido de que siempre te pide más. Tengo la sensación, todas y cada una de las veces, que le he echado más leña al fuego, que la Linton me ha dicho, dame más, a ver si eres capaz de tumbarme. Y creedme, es prácticamente imposible tumbar a la Linton. La Linton parece una caja infinita en cuanto que es tremendamente agradecida con la amplificación. Suena bien prácticamente desde cero, con cosas que no son extraordinariamente caras, ni complejas, ni excesivamente potentes, pero a medida que vas añadiendo y añadiendo y añadiendo, se produce con la Linton una quiebra, una ruptura de un principio que para mí es básico en la alta fidelidad.
Ese principio, que ya digo, como es mío propio y por tanto lo comparto conmigo mismo, dice que la mayor parte del presupuesto hay que echarla de los altavoces. Eso es lo que dice esa regla mía. Con la Linton pasa algo al contrario. Con la Linton pasa que puedes invertir en amplificación y en fuente lo mismo que lo que cuesta la Linton y va a sonar estupendamente. Pero a medida que sigas invirtiendo en amplificación, la Linton empiezan a sonar todavía mejor y todavía mejor y todavía mejor. Yo he llegado a hacer experimentos en que he asociado cosas que podría pensarse en abstracto, son ridículas, bloques monofónicos de 600 vatios que tienen precios prohibitivos, que multiplican varias veces el precio de las Linton, y he visto que las Linton eran capaces no solamente de no desmandarse, sino de venirse arriba y todavía sonar muchísimo mejor. Esto es a modo de anécdota acerca de lo que es capaz de hacer ese producto tan sobresaliente. Ahí sí que es manifiestamente sobresaliente, ahí es casi imposible, es un auténtico prodigio relación calidad-precio, la Linton. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por haberos desplazado para este evento. Ha sido una lástima no haber podido estar, circunstancias, causa de fuerza mayor, contacto estrecho con un contagio de coronavirus me ha impedido estar en Barcelona y haberos podido conocer personalmente como era mi deseo. Pero, ¿sabéis qué? Sé que habrá futuras ocasiones y ahí estaremos. Muchísimas gracias a todos.